Siempre hay que entender que el uso de un software simplemente es una herramienta, ¿no? No hace la metodología BIM, por ejemplo. Entonces, eh, podemos usar tecla, podemos usar Revit, podemos usar Oplan, podemos usar, por ejemplo, Archicad, lo que fuese, ¿ya? Pero si queremos aplicar lo que es la metodología BIM, no está estrictamente ligado al software en sí, ¿no? Simplemente es una herramienta que se usa para llegar a cumplir lo que son los objetivos de la metodología en sí. Entonces, ya habiendo mencionado ello, pues aquí les presento, digamos, el entorno básico de lo que es el software, ¿no? Es más o menos parecido o tiene una cierta similitud con otro software BIM o software, digamos, que está dentro del entorno de Windows, ¿no? En la parte de arriba tenemos las opciones, tenemos la parte de las pestañas, ¿no? En la parte de la derecha solemos ver siempre lo que son propiedades, opciones adicionales, y es bastante amigable digamos, en sus últimas versiones, ¿ya? En la que se les estoy mostrando, por ejemplo, es una versión 2023. Entonces, y cada vez va agregando más cosas que son un poco más amigables, más fáciles de usar, ¿ya? Este es un software que, digamos que se está constantemente actualizando, ¿no? Porque venía de una versión anterior donde su entorno gráfico era muy diferente, ¿ya? Y a medida que van haciendo nuevas versiones, se van generando, digamos, están programando el software para ir haciéndolo un poco más amigable, más fácil de configurar, ¿ya? La, este software, ¿no? al, al- al saber que simplemente está enfocado en el tema de estructuras, ¿no? Es bastante amplio, ¿no? Existe una infinidad de opciones que nos permiten o que nos tenemos a la mano con este software, ¿ya? No solamente las funciones que tenemos, digamos, por defecto, ¿no? Que son para crear objetos o crear bueno, cualquier objeto o cualquier elemento de modelado, sino también las opciones que contamos a la derecha que vienen ya por defecto instalados una cantidad bastante considerable de plugins, ¿no? O de aplicaciones que nos ayudan también a generar cierto modelo de una manera más rápida, ¿no? Y también estos plugins o estas macros que se pueden ubicar en este lado de aquí de la derecha, ¿no? Son no podemos crear como usuarios, ¿no? Podemos configurarlas, podemos grabar nuestras macros y podemos seguir aumentando las posibilidades de automatización, ¿ya? Entonces, además de ello, este software también, por ejemplo, se conecta con Grasshopper, ¿no? De tal manera que también tenemos la opción de la programación visual, ¿no? Usando Grasshopper, ¿ya? Entonces, para aquellos que de repente han visto el uso de Grasshopper con Revit, también dentro de Tecla está el uso de Grasshopper, ¿no? Entonces, que una programación de entorno visual, y básicamente podemos también crear o automatizar un montón de opciones que nos permiten crear tal vez geometrías más complejas, o gestionar nuestra información y una cierta infinidad de opciones, ¿ya? Y no solo nos permite también lo que es la programación visual, sino también nos permite crear nuestras propias opciones, ya que tiene la API abierta, digamos, para nosotros, aquellos, bueno, si es que se conoce un poco de lo que es C Sharp, ¿no? Se puede crear aplicaciones para que también implementar, digamos, o programar o automatizar flujo de trabajo ya propio de cada empresa o de cada usuario, ¿no? Porque a pesar de que tenemos bastantes opciones dentro del software, siempre cada empresa, ¿no? o cada proyecto tiene sus condiciones especiales. Entonces, es por ello que estos software también dejan abierta la posibilidad de que se pueda programar o se pueda automatizar tareas que son propias de cada usuario, propias de cada empresa. ¿Ya? Entonces, ¿sí? Ya, entonces, esto es a rasgos generales, digamos, lo que es el software Tecla, ¿no? Dentro de digamos, dentro de este software existen unas ciertas ventajas y desventajas también al momento, por ejemplo, de usar el software, ¿no? Ventajas, digamos, es un programa bastante ligero, ¿no? Ya que el tema de modelado y el tema de planos
como que lo tiene un poco separado, digamos, ¿no? Entonces, eso genera que sea un poco más liviano, ¿no? Su sistema de archivos es un poco diferente, ¿ya? Si ustedes crean, por ejemplo, un nuevo archivo, ¿no? Vamos a crear, por ejemplo, un modelo nuevo, ¿ya? Simplemente como cualquier otro software, le das nuevo, que ubicas, das la ubicación donde creas y digamos que se crea un archivo de manera automática, ¿no? Perdón. Bueno, creo que se me ha colgado, ¿ya? Entonces, una vez que se logra crear el archivo, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, queremos visualizar, digamos, dónde está como les hablaba, del sistema de archivos con el que trabaja Tecla. Por ejemplo, aquí es el modelo nuevo que acabo de crear, ¿no? Y no me crea un archivo en sí, ¿ya? Me crea todo un sistema de archivos, ¿ya? Entonces, dentro de ese sistema de archivos está toda la configuración de mi modelo, toda la base de datos de elementos de mi modelo, todos los dibujos, por ejemplo, de mi modelo están ubicados en ciertas carpetas específicas que el software ya logra reconocer cada vez que se abre un archivo. Eso también le facilita al software de que no tenga un solo archivo del que pueda leer toda la información de nuestro modelo, ¿no? Entonces, si es que, entonces cada vez que queramos leer o leer configuraciones en específico, simplemente el software va a ir donde la carpeta que ha creado por defecto y va a leer esa información y la va a renderizar dentro de la vista que nosotros tenemos, por ejemplo, de Tecla, ¿ya? Entonces, es un sistema de archivo diferente, ¿no? Ahí, en ese sentido, tal vez es un poquito más complejo entenderlo, ¿no? Pero cada proyecto tiene una carpeta en específico, digamos, cada modelo, ¿ya? Otra y una desventaja al respecto de esto, de usar, por ejemplo, este modelo de carpetas, es que, por ejemplo, si yo le cambio el nombre a la carpeta, simplemente de aquí, me voy a ocasionar problemas al querer abrir ese modelo, ¿ya? Esa es una desventaja, digamos, en respecto a eso, ¿no? Si vemos algo parecido, lo tiene, por ejemplo, el software Allplan, también tiene un sistema de estructurado de carpetas en el que guarda la información de sus modelos, ¿ya? Eso, básicamente, como le mencionaba, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero parece que las ventajas son mejores porque es un poco más rápido a la lectura de la información, ¿ya? El software, cuando nosotros creamos un modelo por defecto, simplemente vemos algo bastante parecido si es que ya conocen algunos software BIM, ¿no? Es un entorno 3D y en el que podemos ir creando ciertos elementos, ¿no? O una ventaja más que tenemos, por ejemplo, al crear al crear un modelo dentro de Tecla, es que tenemos la versatilidad de trabajar todo en el modelo 3D, ¿no? No necesitamos de repente hacer un corte, hacer una elevación para ir a este lado o a otro lado. Simplemente picamos la opción del elemento que queremos crear, ¿no? Y seguimos creando los elementos. Por ejemplo, para una viga la podemos crear simplemente desde una vista 3D, no necesito estar identificando en qué plano debe estar anclado o cosas por el estilo, ¿ya? Tiene una configuración para detectar automáticamente de acuerdo a los niveles que le voy dando para que me detecte si esta viga está en el segundo piso o en el primer piso, ¿no? Que lo viene trayendo pues en las últimas versiones también, ¿ya? Entonces, pero básicamente digamos, las condiciones o la forma de modelar los elementos es bastante parecido a lo que tenemos nosotros con otro software BIM, ¿no? Tenemos las opciones básicas, por ejemplo, columnas, vigas, losas, zapatas, ¿no? Y bueno, unidades coladas que vendría a ser una configuración de elementos cuando queremos considerar bloques de un solo vaciado, por decir así, ¿no? Entonces, esas funciones básicas las podemos encontrar nosotros en otro software, ¿no? Y podemos ver que la forma de modelado es más o menos parecida, ¿ya? También lo fuerte también que tiene aquí, por ejemplo, Tecla es el tema de modelado de armaduras, ¿no? Entonces tenemos una cierta cantidad de opciones para el modelado de armaduras, tanto en estas opciones nativas, pero también tenemos, por ejemplo, en las aplicaciones que vienen por default o ya instaladas, ¿no? Aquí colocamos, por ejemplo, Viga, ¿no? Y nos aparece un montón de opciones que nos permiten, pues, nos permiten o nos, ayudan, ¿no? Con la creación de ciertos elementos de acero,
¿ya? Y hay bastantes aplicaciones interesantes para colocar estribos, para colocar acero a toda una viga, por ejemplo, esto de aquí para usar, colocar acero en una viga que tiene diferentes paños, ¿no? Ya, y son aplicaciones que vienen por defecto. Y si nosotros queremos agregar más aplicaciones a nuestro entorno, también tiene pues un store, ¿no? Más o menos como conocemos la Autodesk App Store. También tiene un store donde podemos descargar varias de las aplicaciones, ¿no? Que en este caso pues es el Warehouse, ¿no? Que ustedes pueden buscarlo, por ejemplo, de esa forma, ¿no? Warehouse tecla, y ustedes pueden buscar aquí las aplicaciones que necesiten, ¿no? Existe también muchas aplicaciones que pueden buscar aquí para descargarlas y automáticamente se van colocando dentro de su entorno, ¿no? Ahora, este tecla Warehouse también tiene, por ejemplo, bueno, no de ventaja, pero deberíamos tener una licencia activa para que nosotros podamos descargar esas aplicaciones, ¿ya? Desde el tecla Warehouse, ¿no? Para el tema de aprendizaje, pues podemos nosotros usar una versión educacional de tecla, ¿no? Entonces, tiene todas las opciones que podamos ver en la versión completa también de tecla, ¿ya? Entonces, podemos, digamos, aprender lo que es tecla, ¿no? Usando lo que la versión que viene, pues la versión educacional que nos permite, por ejemplo, el uso del software o de todas las opciones del software, o casi todas en realidad, este, de todas las opciones que tenemos, ¿no? Algunas opciones que no nos permite, por ejemplo, con la versión educacional es para exportar, digamos, información para fabricación, ¿no? Se supone que si es que lo estamos usando para lo que es eh, digamos, por el tema académico, no deberíamos necesitar exportar en formato de fabricación, ¿no? Por ejemplo, el formato BVBS, que es un estándar internacional, en el que nos exporta la información, ¿no? De tal manera que unas máquinas de corte y doblado de acero puedan entenderlo y se pueda, digamos, automatizar ese fabricado del corte y doblado, ¿ya? Entonces, a rasgos generales es un software bastante interesante, ¿no? Es un software que tiene muchas opciones, digamos, en el tema de modelado, en el tema y la versatilidad en lo que nos podemos mover dentro del software, ¿no? Por ejemplo, un pequeño ejemplo de este uso de estas herramientas, ¿no? Por ejemplo, si queremos usar esta aplicación para crear unos estribos, simplemente damos clic, ¿no? Picamos, digamos, la viga, nos permite, por ejemplo, elegir la posición del polígono, o sea, cómo va a ser nuestro estribo más o menos, ¿no? Siempre nos dice uno, da unos pequeños mensajes de dónde va a ir, por ejemplo, los estribos, ¿ya? Y simplemente picando, haciendo, digamos, esas tres opciones, ya tendríamos ya nosotros modelados nuestros estribos, ¿no? Si necesitamos hacer las modificaciones como los ganchos, en los recubrimientos, entonces simplemente le damos doble clic y aquí nos va a permitir hacer todas esas configuraciones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí puedo ver la separación, puedo, esta aplicación me permite, por ejemplo, tener hasta tres separaciones al inicio, tres separaciones al final y una separación central. Incluso puedo considerar si el primer tramo y el último son simétricos, o también si es que no son simétricos, también lo podría dejar en no. Entonces, y aquí, por ejemplo, puedes poner uno a cada 100, ¿no? 4 a 150, por ejemplo, y el resto a 300 como está ahí, ¿no? Simplemente se puede modificar y automáticamente ya tenemos lo que es esa separación, ¿no? Configurada de acuerdo a lo que le estamos indicando aquí, ¿no? Por ejemplo, si tuviésemos alguna abertura aquí en la viga, también de manera automática se me va a colocar este tipo de estribos. Entonces, son aplicaciones que son bastante interesantes y como ven, pues es bastante sencillo el modelado de estos elementos, ¿no? Entonces, a pesar que, por ejemplo, me hice armadura de estribo que está para viga, yo también lo puedo usar esta misma opción para colocar, pues, estribos en una columna, por ejemplo, ¿no?
esa es la versatilidad también que tiene el software, ¿no? De que no siempre se puede usar en ese sentido, ¿no? Solamente lo único que hay que tener en cuenta que si de repente usamos opciones para viga, lo usamos para representar una columna, siempre hay que tener en cuenta que las configuraciones de exportado de los elementos IFC tengan pues la misma característica para que esa información sea correcta, ¿no? Porque Tecla nos permite, por ejemplo, crear losas y nosotras hacerlas parecer vigas, crear una viga como si fuese una losa, de una manera muy abierta, digamos, en ese sentido, ¿no? No es muy recomendable, pero hay opciones más prácticas, por ejemplo, para el tema de modelado de losas, ¿no? Entonces, de repente tenemos vigas que tienen unas formas un poco complicadas, entonces la podemos modelar como una losa y simplemente al momento de exportar la información o las configuraciones que deberíamos darle, ¿no? Tanto de acabados o el tipo de IFC que queremos exportar, pues debemos configurarlo de acuerdo a lo que nosotros necesitemos o a lo que queremos que represente en sí, ¿no? Porque finalmente esto es una información geométrica, ¿ya? Entonces, lo que cualquier, lo que el receptor, digamos, de esa información, lo que le va a interesar es cómo lo estoy categorizando, ¿no? No cómo lo estoy modelando, sino cómo lo tengo categorizado a nivel de información, ¿ya? Que eso es lo más importante. Entonces, así como estas hay un sinnúmero de pequeñas macros, de pequeñas opciones que nos tienen pues una posibilidad, digamos, un abanico bastante amplio en lo que es modelado de elementos, ¿no? Por ejemplo, hay otra aplicación que es un poquito bastante interesante también, ¿no? Si tenemos, supongamos, tenemos un elemento aquí, otro aquí, que es, vamos a indicar, por ejemplo, que son unas columnas, ¿no? Tenemos nuestras vigas aquí, por ejemplo. Como ven, la facilidad para crear o modelar objetos, una historia, ¿no? Es bastante sencilla, ¿no? Entonces, esta otra aplicación, por ejemplo, que nos crea armaduras, ¿no? En un solo tramo, simplemente podemos darle, bueno, en este caso, por ejemplo, doble clic y esperamos que cargue un poquito, que a veces se demora. A ver, vamos a ver. Uy, parece que tengo problemas con esta aplicación. Ya, a ver, así me cargó. Por ejemplo, primero me indica selecciona todas las partes que formen la viga continua, ¿no? Tenemos la versión en español, la versión en inglés, la versión en otros idiomas también, así que al momento de instalarlo esto lo pueden tener en la versión que ustedes la hayan instalado, ¿ya? En este caso lo tengo en español, se puede cambiar después también la versión, así que no hay problema, ¿ya? Selecciono aquí, por ejemplo, los elementos que yo considero como viga continua. Luego selecciono los elementos de apoyo, ¿no? Que vendrían a ser en este caso columnas, placas, muros, lo que yo tengo, por ejemplo, como apoyo para esa viga. Y finalmente yo hago las consideraciones para las barras principales, barras superiores, estribos, ¿no? Barras adicionales, los bastones, por ejemplo, y le puedo dar finalizar, ¿no? Una vez que yo haya hecho toda esa configuración. Y por ejemplo, si yo reviso, ¿no? Lo que he modelado, ¿no? Tengo pues lo que es, por ejemplo, aquí, toda la viga, ¿no? Teniendo en cuenta estos bastones adicionales que yo lo he configurado, estos bastones inferiores, ¿no? Aquí, por ejemplo, los balancines, toda la información que yo haya considerado, ¿no? Para una viga de diferentes tramos se puede realizar, ¿no? Y también, pues, esta información, digamos que si yo actualizo la información de la viga, ¿no? En lugar de usar esta viga de 600 por 400, yo puedo usar, por ejemplo, una viga de aquí de 800 por 400, ¿ya? Y ciertos elementos, ¿no? No todos, por ejemplo, en ese caso el acero se continúa aquí, pero ciertos elementos también se ajustan a la nueva geometría, ¿no? Por ejemplo, los estribos, estos balancines inferiores se han ajustado, entonces yo ya tengo, digamos, algo un poco más, más práctico o más fácil de editar, ¿no? Pero también, si es que yo desde un inicio hago esa configuración con esta viga de dos peraltes, también el software más o menos me va desarrollando, digamos, esa opción, ¿ya? Bueno, por ejemplo, comenta Edwin, dice que se puede configurar para el intercalado de ganchos. Con esta opción no se puede configurar para el intercalado de ganchos, ¿no? Existe otra opción de modelado de armadura, ¿no?
que no es digamos, la clásica de siempre, ¿no? Que que es el grupo de barras, por ejemplo, sino usando lo que son este tipo de opciones que son los grupos de armadura, digamos, no lo llaman grupo de armadura, sino ya otra forma de elementos de armadura, ¿no? Entonces, con esta opción ya tengo más vamos a ver, por ejemplo, permítame borrar esto, ¿no? Hay otro, ya que voy a explicar eso, hay otra opción bastante interesante que es el seleccionador, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho ese seleccionador, porque si yo quiero seleccionar solamente aceros, ubico la opción aquí de aceros simplemente y hago un barrido total y solamente selecciono aceros. Ya, entonces, es, para mí eso es bastante interesante porque me permite hacer rápidamente seleccionar solamente lo que quiero. ¿Ya? A ver, un ratito que se me oculte lo de... Ahí está, ¿ya? Entonces, como le decía, estas barras tanto longitudinales como estas opciones de barras longitudinales o transversales, digamos, ¿no? Me permite, pues, tener más, perdón, tener más, más opciones de modificación, ¿no? Por ejemplo, acá tengo unos ciertos estribos, ¿ya? Y con esta opción de modelado, ¿no? Yo también, al igual que el anterior, en este caso sí, por ejemplo, ¿no? Puedo configurar diámetros, puedo configurar los radios de plegado, ¿ya? Pero tengo algunas opciones aquí adicionales, por ejemplo, perdón, entonces acá. Tengo unas opciones adicionales en cuanto al modo de selección, ¿no? Yo puedo aplicar, digamos, una configuración a un cierto tramo de barras, ¿ya? Pues bueno, esta opción de manguitos me permite en todos los casos, ¿ya? A ver, vamos a ver. Por ejemplo, puedo hacer ciertas modificaciones ya a nivel del giro, por ejemplo, de elementos que lo puedo ver aquí en planta, ¿no? Por ejemplo, pueden ver así, ¿no? Puedo hacer una especie de una modificación aquí y puedo seguir creando, digamos, más modificaciones de cómo se va distribuyendo en caso de que tenga geometrías complejas. Y tengo unas opciones adicionales que son, por ejemplo, la de añadir algunos elementos al extremo, ¿no? Tengo, por ejemplo, y añadir también propiedades especiales, ¿no? Al añadir propiedades especiales, yo me permite, digamos, crear, por ejemplo, un cierto tramo, ¿ya? Un cierto tramo de unas propiedades especiales y a ese ya le podría, digamos, girar el gancho, ¿no? Pero eh, hacerlo de tal manera uno a uno, digamos, no es posible, ¿no? Supongo que por razones de que la renderización de esos elementos con diferente información ya haría que sea un poco más pesado el modelo, ¿no? Lo único que, digamos, serviría más que todo es en el tema visual, ¿no? A menos que la viga o los elementos tengan, pues, lados diferentes, ahí sí es necesario o considerar, digamos, la rotación de los ganchos, ¿no? Por ejemplo, hay otro compañero que dice para el modelado de una viga de columna cómo se asigna el brazo rígido. Ya. Este, Tengamos en cuenta que este Tecla Structure solamente es un software de modelado BIM, ¿no? No, digamos que no hace algún tipo de cálculo estructural, ¿ya? Entonces, solamente se enfoca a lo que es el modelado BIM. Si nosotros queremos, digamos, usar la plataforma de Trimble, que es el propietario de Tecla, deberíamos usar el Tecla Structural Design, ¿no? Entonces, con el Tecla Structural Design, uno hace su diseño como si fuese, digamos, un software de cálculo, como tabs, como robots, ¿no? Y esa información que se hace en nuestros cálculos del Tecla Structural Design se puede traer aquí al software de modelado, ¿no? Para que nosotros hagamos, digamos, aquí ya lo que son nuestros planos, lo que son la gestión de la información, etcétera, ¿no? Si vamos un poquito al pasado, es como si yo antes usara mi ETABS para hacer mis cálculos y mi AutoCAD para hacer mis planos, ¿no? En lugar de aquí usar AutoCAD, yo estoy usando pues lo que es Tecla, ¿no? Sí, efectivamente, Joana, este software de modelado BIM, ¿no? Los que nos permite, pues, este,
digamos, básicamente extraer toda esa información a nivel volumétrico, a nivel de propiedades, ¿no? Para todos los elementos que modelemos. Y también pues se pueden, digamos, crear planos, ¿no? Entonces tiene la opción de poder crear planos casi con el mismo nivel de detalle que con un software de CAD 2D, ¿no? Y vamos a ver por ahí de repente aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, ya, yo tengo aquí algunos archivos. Vamos a ver aquí. Vamos a esperar que abre un poquito. Ya, y no voy a guardar. Cuando recién instalan bueno, mientras va cargando, un pequeño comentario, cuando recién instalan Tecla, este cubo que tenemos aquí no lo van a encontrar, ¿ya? Porque es una pequeña app descargada del Tecla Warehouse. Y entonces, de repente están buscando esta opción, si es que él tiene su tecla, no la van a encontrar por default, ¿no? Y cada vez que abrimos un modelo, ya siempre nos va a permitir o nos va a pedir que seleccionemos qué vista necesitamos abrir, ¿no? Por defecto, bueno, no por defecto, tenemos todas las vistas creadas por plantas y también tenemos la vista general, que es la vista 3D, ¿no? A pesar de que también nos permite crear todo desde un 3D, a veces es práctico tener pues nuestras plantas para ir creando nuestros elementos de manera rápida y no. ¿No? Ese es, por ejemplo, un edificio en el que podemos ver nosotros pues, el modelado, por ejemplo, a nivel de acero, ¿no? Con el nivel de detalle para instalación, digamos, de lo que son estos elementos verticales, ¿no? Aquí tenemos lo que son los aceros verticales de las columnas, tenemos los sunchos de esta placa, por ejemplo, ¿no? Y absolutamente todo es modelado, pues, para pasar, digamos, a lo que es una fabricación, ¿ya? Tenemos filtros rápidos también dentro de Tecla, ¿no? O sea, nosotros podemos rápidamente ocultar cosas que no queremos, empezando, por ejemplo, por categorías de manera genérica, ¿no? Quiero ocultar, por ejemplo, todo lo que son elementos de concreto o partes que se llaman aquí en el software, y de manera rápida, pues, se me oculta toda esa información, ¿no? Simplemente la aparezco, quiero ocultar lo que son armaduras, se ocultan las armaduras y ya puedo visualizar toda la información que desee, ¿no? Quiero visualizar simplemente las armaduras de este elemento, por ejemplo, y aquí tenemos la opción que nos permite mostrar detallado, perdón, vamos a ver aquí, que nos permite mostrar detallado, solamente que tenemos que seleccionar el elemento que contiene el acero, y parece que no está por aquí, bueno, no le encuentro la opción, pero tenemos la opción de mostrar detallado y ir viendo qué elementos tiene o no tiene el acero. A ver, permítame un segundo. Solamente que tenemos que ver en qué elemento está asignado ese acero, ¿no? Porque dependiendo de a qué elemento esté asignado el acero es donde me va a aparecer pues lo que son las partes, digamos, ¿no? Vamos a aparecer de nuevo el acero. Vamos a ver qué ha pasado por aquí. No, estaba seleccionando un elemento que no tenía acero, entonces debería haber seleccionado estos elementos que tenemos aquí. Ya decía yo, ¿no? Vamos a ocultar, por ejemplo, lo que es nuevamente el acero para intentar hacer ese ejercicio. Entonces selecciono simplemente el elemento, le pongo mostrar detallado y me sigue sin aparecer. Bueno, así, bueno, a ver. Ahí está, ¿no? Ahí, ahora sí me aparece, por ejemplo, ya el detallado solamente de este elemento o esta placa al que pertenece todo este acero, ¿ya? Si nosotros tenemos organizada esa información, ¿no? Específicamente el acero asignado a los elementos que les corresponde, me va a permitir a mí obtener un metrado preciso y exacto, ¿no? De qué piezas de acero van a corresponder a cada elemento específico y a cada nivel, ¿no? Y hasta qué nivel, digamos, está llegando esas barras de acero, ¿no? A partir de los siguientes niveles ya comenzarían, pues, bueno, estoy dejando las mechas aquí para los siguientes niveles de acero, por ejemplo. Y toda esta información yo la puedo, bueno, digamos que la puedo tener, digamos, en ciertos formatos, ¿no? Existen unos formatos para yo poder visualizar los informes, ¿ya? En dibujos e informes. Y hay unos que vienen por default, ¿no?
pero generalmente solemos pues crear nuestros propios informes de acuerdo a la información que necesitemos, ¿no? Se puede exportar, por ejemplo, al formato XLS, dependiendo que queramos, ¿no? A Excel, o también, en nuestro caso, por ejemplo, nosotros usamos una aplicación que está creada para Excel y se conecta, digamos, directamente con lo que es tecla, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí el software tecla a la derecha y tenemos estas opciones aquí. Por ejemplo, yo voy a seleccionar estos elementos así al azar y aquí le pongo la opción de Get Parts y voy a traer toda esa información que he seleccionado en mi modelo, ¿no? Aquellas características, por ejemplo, que tengo de color gris, yo las puedo editar y luego las puedo regresar esa información al modelo, ¿no? Entonces, pero eso de aquí, bueno, no viene por defecto, es una aplicación creada, digamos, para lo que nosotros necesitemos, ¿no? Y de igual manera aquí cualquier elemento lo puedo seleccionar y puedo identificar, ¿no?, qué elemento es dentro de mi modelo, ¿no? Con la opción del select, por ejemplo, ¿ya? Lo mismo para lo que es el acero, no puedo tener información de acero y, bueno, también podemos configurar nosotros qué información deberemos traer dependiendo de nuestros templates que estamos manejando, ¿no? Cuáles son los atributos para las partes y cuáles son los atributos para el acero que tenemos que traer, ¿ya? Hablando también de lo que es atributos, eh, por ejemplo, en el uso de Revit, lo llaman parámetros. Aquí en Tecla se le suele llamar atributos, ¿no? Simplemente es una cuestión de diferente nomenclatura, pero básicamente es lo mismo, ¿ya? Igual que los elementos del concreto, todos esos de aquí, de forma genérica, digamos, son llamados partes, ¿ya? Y todos los elementos de acero, pues esos sí son llamados como refuerzo, ¿ya? Entonces, una viga, un muro, una losa, cualquier elemento que represente a un objeto de concreto dentro del software es llamado una parte, ¿ya? Entonces, probablemente quieran buscar de repente un reporte de columna, de vigas, simplemente van a poner como reporte de partes y dependiendo de los elementos que seleccionemos, ahí vamos a encontrar, ¿no? Otra opción bastante interesante que me permite a mí organizar toda esta información es usando el organizador, el organizer, dependiendo del idioma, ya donde yo puedo tener toda la información de mi modelo, puedo filtrarla, analizarla, no puedo agruparla para que me permita una mejor gestión de la información, ¿ya? Y también puedo obtener ahí volumetría, resultados, ¿no?, de todo lo que es mi modelo, ¿ya? A veces demora en cargar un poquito porque me comienza a leer toda la información y actualizarse según los últimos cambios que yo haya realizado. Vamos a ver por ahí otra pregunta mientras va cargando. ¿Se puede agrupar? Disculpe, Juan Carlos, ¿se puede agrupar? Bueno, tal vez era con respecto a algo anterior que estaba hablando, pero si te vuelves a plantear la pregunta. ¿Ya? A ver si vuelves a ver a qué te referías, porque bueno, creo que lo que hice hace un momento ya me perdí de la parte que era. ¿A qué te refieres con que se puede agrupar? Si es que habla del acero, el acero sí se puede agrupar, ¿ya? Se puede, digamos, colocar como una especie de assembly, ¿no? Donde podemos tener un grupo de acero que que represente un elemento único en sí, digamos, ¿no? O la clásica opción que podemos usarlo como un componente también, ¿ya? Esperemos que cargue un poquito el organizer, ¿no? Pero mientras va cargando, nosotros podemos seguir viendo algunas cositas más aquí, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué otra cosa que es bastante interesante dentro de Tecla? A ver, perdón, déjeme checar. Aquí está, ya cargó. Aquí, por ejemplo, yo tengo unas categorías, ¿no? Están ordenadas por defecto, ¿no? Pero yo puedo crear mis propias categorías, indicarle cómo que quiero que se agrupen, qué información quiero que me muestre, ¿no? Y puedo tener, por ejemplo, acá la información de primer piso, segundo piso, sector 1, sector 2, puedo tener la información por estatus, ¿no? Si está en obra, si está en fabricación, si ya está terminado, toda la información que yo deseo organizar la puedo tener aquí, dependiendo de la etapa del proyecto que yo me encuentre. Me encuentro en construcción, me encuentro en diseño, ¿no? Entonces, yo puedo, de acuerdo a eso, ir manipulando, gestionando esa información, ¿ya? Entonces, yo puedo visualizar aquí toda la información, tengo subtotales abajo, puedo
agregar más otras columnas más, quitar las columnas que no deseo, etcétera, ¿no? Puedo crear, digamos, unos atributos personalizados o parámetros compartidos, que más o menos es la similitud, ¿ya? Dice, ¿cuál es su alcance para un avance de obra aparte de metrar? Para un avance de obra podemos considerar, por ejemplo, algunos atributos como el estatus, ¿no? ¿Cuál es el estado que está? ¿Cuál es la fecha, por ejemplo, que se va a vaciar? ¿Cuál es la fecha para desencofrar? Podemos considerar un atributo que me indique, por ejemplo, de qué elementos se obtuvo los ciertos ensayos, qué ensayos se obtuvieron de cada elemento. Ya dependiendo de la información que queremos nosotros manipular, es cuestión de ir agregando esa información a nuestro modelo, ¿no? Y la podemos, pues, obviamente gestionar desde aquí, ¿no? Toda esa información, ¿ya? Entonces, claro que si tenemos las opciones de usándolas con el Trimble Connect, ¿no? También nos abre una posibilidad un poquito más amplia, por ejemplo, para el tema de gestión de la programación, ¿no? Me da el estatus, la fecha de inicio, fecha de final, y puedo agregarle ciertos atributos más para que me pueda gestionar esa información. Por defecto, por ejemplo, por defecto tengo algunos atributos, ¿no? Si es que de repente queremos, digamos, ver más o menos qué atributos tienen por defecto. Tenemos aquí lo que son la parte de trabajo, tenemos algunos atributos de diseño, donde yo puedo indicar quién lo diseñó, cuándo, cómo, qué normas utilizó, cuál fue el inicio, cuándo fue el final. Tenemos otros atributos de fabricación, ¿ya? Igual todo lo que tiene que ver con fabricación, su código, su inicio planeado, su inicio real, final planeado, final real. Toda esta información, si yo deseo tener una buena gestión de la obra, debería llenar la información, obviamente, pero ya la tendría aquí para poder gestionar digamos, esa información, ¿no? Igual para montaje, para ver si ya se colocó o no se colocó, la fecha de inicio, programada, real. Entonces, toda esa información yo la puedo colocar en unos atributos que ya vienen por defecto en la instalación, ¿no? Todo proyecto me va a traer esos atributos por defecto. Entonces, pero si yo quiero mis atributos propios, también los puedo colocar y también puedo tener mis atributos de empresa, digamos, mis atributos propios, ¿no? O con un nombre específico, dependiendo de lo que yo desee. Igual yo puedo también tener opciones, no puedo ver solamente elementos de este color, digamos, puedo tener opciones de visibilidad. Voy a cerrar el organizer, ya, de que lo mostré, para evitar que me esté trayendo algunos problemitas. Entonces, al igual que yo puedo visualizar, por ejemplo, con estos colores estándar, yo puedo crear configuraciones de visualización, por ejemplo, para ver el estatus, por ejemplo, del vaciado. Aquí no me aparece ninguno porque no tiene ningún elemento, tiene, digamos, esos atributos, ¿no? Puedo crear, digamos, nuestros ciertos atributos, ¿no? Puedo ver, por ejemplo, de forma gráfica qué elementos ya se vaciaron, qué elementos se van a vaciar esta semana, la próxima. Es cuestión de yo configurar esta información, ¿no? Me permite el software hacer esa configuración de cómo es que yo quiero visualizar, digamos, esos elementos, ¿ya? Entonces, estos filtros son, digamos, muy, muy interesantes porque este tipo de filtros lo podemos usar para la visualización o la misma lógica de filtro podemos usar como filtros de selección también, por ejemplo. Yo quiero solamente seleccionar elementos del primer nivel, entonces aquí voy a crear un filtro que me diga eso. Por ejemplo, todos los que son vigas, ¿no? Entonces yo selecciono. Aquí, bueno, ninguno tiene nombre bien en inglés, así que no me va a seleccionar. Vamos a ver otra opción, si hay una por defecto que me pueda servir. Bueno, no hay ninguna. Bueno, material de concreto. Vamos a ver si alguno tiene material de concreto. Ahí, por ejemplo, me permite seleccionar todos los elementos que tienen como material concreto, ¿no? Si yo quiero seleccionar algún elemento que tenga como nombre viga, vamos a ver, es bin, perdón, ¿no? Entonces yo quiero aplicar este filtro que está aquí, este filtro, ¿no? Es un filtro que viene por defecto, así que ese nombre que está aquí, entonces cuando yo haga un barrido, simplemente me va a seleccionar, me debería seleccionar aquel elemento que tiene el nombre bin. Vemos qué pasa porque no selecciona, tengo más configuraciones adicionales, ¿no? Tengo que es bin con mayúsculas, ¿no? Entonces, vamos a ver.
¿ya? Tiene que ser exacto, digamos, el seleccionador, ¿no? Y una vez que está activado eso aquí y no se encuentra, digamos, en el estándar, no me deja seleccionar absolutamente nada, ¿no? Entonces vamos a ponerlo aquí, ejemplo, PIN, con mayúsculas, ¿ya? Tiene el uppercase, digamos, es sensible, o sea, quiere decir que detecta mayúsculas y minúsculas. Pongo el filtro BIM, yo hago un recorrido y solamente me va a seleccionar aquel elemento que tiene esa propiedad en específico, ¿no? Entonces, esta parte de aquí de seleccionador es bastante interesante para en la parte de modelado porque me ayuda a yo poder seleccionar de manera rápida lo que quiero, mostrar solamente lo que deseo, ocultar, ver o hacer modificaciones a elementos en específico, ¿no? Otras opciones, digamos, son muchas opciones las que tenemos, la verdad, aquí dentro de tecla, ¿no? Pero algunas de las más interesantes, por ejemplo, vamos a cerrar este de aquí, es que, digamos, por default, el software me permite hacer una numeración dentro de cada elemento, ¿ya? Entonces, a ver, carga. Entonces, al hacerme esa numeración, este, yo puedo configurar de que el software me detecte si es que quiero, por ejemplo, que me evalúe los elementos que tienen el mismo acero, el mismo volumen, ¿no? En la misma orientación, también si deseo, y me coloque una nomenclatura interna, digamos, ¿no? Por ejemplo, C1, C2, C3, C4, las columnas, ¿no? Y me va a detectar de manera automática si es que tienen las mismas características, y si es que la tienen, simplemente van a trabajar como si fuese un solo elemento, ¿ya? Entonces, y cuando yo hago mis planos de unidad colada, por ejemplo, automáticamente me va a detectar cuántos elementos C1 hay, cuántos elementos C2 hay, y voy a tener una cantidad numérica, digamos, o una cantidad exacta de cuántos elementos iguales con esas mismas características, esa misma cantidad de acero tengo dentro de mi modelo, ¿ya? Esa es una cosa bastante interesante, por ejemplo, ¿no? Supongamos aquí que tenemos estas columnas, ¿no? Una columna aquí, columna por acá, ¿ya? Y por ejemplo, ¿no? Normalmente no todas las columnas son iguales en las, digamos, en las obras, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener acá columna de 500 por 600, ¿ya? Esto del manejo de secciones, para el caso de estos perfiles de columnas, siempre se manejan así, ¿no? Un lado en milímetros por el otro lado en milímetros, ¿ya? Ese es algo un poquito diferente, digamos, con respecto a otros software, ¿no? Sí, en el caso de la viga es más o menos igual. Y si queremos manejar otros perfiles, también tenemos esa posibilidad de usar otro tipo de perfiles para columnas en otro tipo, o vigas en otro tipo de sección, ¿ya? Y también podemos crear pues secciones personalizadas, ¿ya? Entonces, digamos, tenemos abierta la posibilidad para todas esas cosas, ¿ya? Entonces, supongamos que tenemos estos elementos. Yo quiero colocarle acero a las columnas. Vamos a colocar aquí acero a las columnas, por ejemplo. La armadura para pilares rectangulares, ¿ya? Y puedo indicar todas las armaduras que yo desee, ¿no? Y una vez que ya creo estas armaduras, yo puedo editarla, digamos, ¿no? A este elemento, por ejemplo, lo puedo poner, le damos doble clic y podemos configurar el acero que queremos colocar, ¿no? Si queremos que la armadura salga hacia arriba, salga hacia abajo, que tenga ganchos, que no tenga, los estribos, y hay todas las configuraciones que yo necesite para lo que es crear este elemento, ¿no? Sí, nuestro amigo Asus, efectivamente existen plantillas para columnas en L o en T, ¿no? Y si hay elementos que no lo tuviesen, también las puedes crear, ¿no? Ya. De repente de acá le damos un vistazo a esa parte de las secciones que tenemos. Entonces, les decía que, por ejemplo, en los software BIM, ¿no? Suele pasar que tenemos estas columnas, por ejemplo, que son iguales, ¿no? Pero que, digamos que se llamen C1, ¿no? Pero no dicen, la C1 va a cambiar, ahora son 5 centímetros más grande, o el acero, digamos, de la C1, ahora antes que era los estribos antes que eran de 5, digamos, aquí al inicio, ahora son 6, ¿no? Que se haría normalmente, pues cambiar, digamos, un elemento y luego comenzar a copiarlo y replicarlo en los otros elementos que tenemos, ¿no? Entonces, pero afortunadamente también, por ejemplo, dentro de este software, ¿no? Tiene una especie de numeración automática, ¿ya? Una vez que se enumeran, digamos, todos los elementos, ¿ya? ¿Ya?
se considera, si nosotros seleccionamos un elemento, le damos, por ejemplo, en propiedades, ¿ya? Vamos a ver aquí, en consultar, perdón, le damos en consultar parte, y nos va a dar una información, ¿no? En la que tiene, pues, un conjunto, por ejemplo, lo he llamado como C1. Si nosotros vemos esta columna que es un poquito más grande, ¿ya? Le damos clic derecho en consultar parte, y automáticamente ya le ha puesto C2, ¿no? Porque ha detectado que son diferentes elementos, por lo tanto, no se tienen que llamar igual, ¿no? Esta columna, por ejemplo, en específico, ¿ya? Si solamente le cambio de a 0, por ejemplo, vamos a hacer un pequeño cambio aquí, ya vamos a poner, a ver, algo muy rápido, ya en lugar de 2, le vamos a poner 3, por ejemplo, por aquí, modificar, y ya está. Ya, hemos hecho un pequeño cambio, ¿no? Ahora antes habían 2 barras aquí, por ejemplo, y ahora hay 3. Volvemos a hacer esa numeración, por ejemplo, ¿ya? Numeración de los elementos modificados, le damos clic derecho, le damos consultar, y ahora, por ejemplo, esta columna ha sido cambiada automáticamente a un tipo C3, ¿no? Entonces, yo puedo detectar rápidamente, ¿no? Que si mis elementos son iguales o no son iguales, y con una numeración interna, digamos, del software, ¿no? Ya puedo crear esa numeración de manera automática, ¿ya? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa que si yo tuviese que cambiar todas las C1, todas las C2, ¿no? Por ejemplo, estas 2 columnas, supongamos que tengo 20 de este tipo de columna, ¿no? De este tipo de C1. Y me han pedido que yo, pues, esta C1, puedo cambiar de a 0, ya no es 4, o sección, ya no es 400, sino es 450, ¿no? Y todas las C1 tienen que ser así, ¿ya? Y supongamos que ha cambiado un poco de a 0 también, y cosas que la forma, por ejemplo, como yo haría para cambiarlo, es cambiando una y luego borrar la cero de las otras y cambiarla a las demás, ¿no? Es una manera, digamos, que se me ocurre rápidamente de hacerlo, ¿ya? Y aquí también tenemos una opción, por ejemplo, ¿no? Que es el editor por lotes, ¿ya? Este editor por lotes, yo selecciono el elemento que quiero usarlo como referencia, ¿ya? Por ejemplo, lo selecciono y automáticamente me detecta qué otros elementos tengo yo en mi modelo que son iguales, ¿no? Entonces, si yo tengo 2, 3 o 50, me va a aparecer la lista de todos estos elementos, ¿ya? Y si yo quiero hacer esa modificación a todos esos elementos, simplemente le doy en copiar, ¿ya? Y automáticamente todos los elementos que tenían esa nomenclatura C1 se me van a actualizar a la información del primero que yo he seleccionado, ¿no? Esa es una edición por lotes, por ejemplo, es algo que la verdad es que es muy, muy interesante porque en obra siempre suelen haber unos pequeños cambios, ¿no? Y a veces tenemos muchos elementos que tienen las mismas características o los mismos nombres y debemos de cambiar a todos. Entonces, aquí, por ejemplo, lo hemos cambiado de manera rápida, ¿no? 450, 450 a estos elementos, ¿no? Y si yo, por ejemplo, quiero que todos sean iguales ahora, hago lo mismo también, editor por lotes, ¿no? Por ejemplo, pongo seleccionador, ¿ya? Me detecta automáticamente. Si yo quiero que estas de aquí también sean iguales, simplemente las selecciono y le pongo añadir. Y ahora le doy copiar. Y ahora todos mis elementos ya son iguales, ¿no? Tanto en acero, en volumetría y algunas de las propiedades que se van cambiando. Y entonces, ahora todos son, por ejemplo, de 450, ¿no? 450 y 450 tienen la misma cantidad de acero. Y cuando yo haga la numeración nuevamente, ya van a tener la misma numeración, ¿no? Entonces ahora clic derecho, consultar, por ejemplo, y acá tengo ya, todos van a ser del tipo C1. ¿Ya? Esa es una de las opciones también que son bastante interesantes. Bueno, por ejemplo, me preguntan si es que hay columnas, se puede hacer columnas circulares. Efectivamente, se puede hacer columnas circulares. Se pueden colocar el acero en tipo espiral. También se puede colocar el acero en tipo redondo, bueno, el circular, ¿no? Y creo que me parece que hay una aplicación por aquí para columnas circulares. Acá, vamos a ver. Aquí está, ¿no? Armadura de pilar redondo, por ejemplo, ¿no? Nosotros queremos colocar un pilar redondo, simplemente lo colocamos aquí. Bueno, por defecto sale un cuadrado, ¿ya?
pero debería cambiar el perfil, ¿no? Me parece que el perfil aquí es, por ejemplo, de 400 y ya tengo ya un perfil redondo, ¿no? Que ya puedo usarlo como una viga, como una columna con una viga redonda, ¿no? Ese de 400, bueno, ya lo conozco ya que es este de 400, pero si no sabemos qué es, tenemos que entrar aquí a las opciones de perfiles y buscar aquí secciones circulares, secciones en T, secciones en Z, digamos que todas las opciones que ya vienen dentro de la base de datos, ¿no? Y si no hubiera lo que necesitamos, también se puede usar las modificaciones de base de datos. Tenemos por aquí, por ejemplo, base de datos y usamos lo que son definir base de datos de perfiles y podemos definir base de datos de perfiles dentro del editor de esquemas, ¿no? Que es el Sketch Solver. Tenemos usando un polígono que hayamos dibujado, usando una placa, usando archivo DWG, usando secciones transversales y, en fin, podemos crear nuevas secciones transversales, ¿ya? El más interesante es usando el Sketch Solver porque puedo tener un elemento paramétrico, ¿no? Digamos como una familia dentro de Revit en la que yo puedo colocar variables a ciertos elementos y puedo poner el H1, H2, H3 y que me permitan a mí editarlo desde aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí le pongo de 400 y me sale ese valor, pero si le pongo yo 500 por, a ver, vamos a ver dónde está mi por, 500, perdón, creo que está 500, no está fallando el por, a ver, perdón, que no lo encuentro, ya está, a ver, uy, no me funciona el por, no sé qué pasó. Bueno, lo voy a copiar de aquí este por un ratito. No sé qué, se me ha borrado se me ha borrado aquí ese símbolo. ¿Ya? Entonces, pues quiero cambiar este perfil, por ejemplo, entonces le pongo 500, copio el asterisco, le pongo 300, ¿ya? Y ya se me ha cambiado a una sección rectangular, ¿no? Sin hacer ninguna otra modificación, cargando otra familia, o etcétera, ¿no? Entonces, rápidamente yo puedo hacer aquí, tengo aquí esa opción. Me parece haber visto una pregunta más. No, no, parece que no. Ya, entonces, como ven, hay una cierta cantidad interesante, digamos, de opciones dentro de Tecla, ¿no? Es un software muy interesante, ¿ya? Podemos no solamente crear, digamos, o ver, por ejemplo, vamos a ver, no solamente podemos, por ejemplo, crear cosas sencillas, cosas, edificaciones sencillas, sino también podemos crear edificaciones muy complejas, ¿no? Dado que este software es un poco bastante liviano, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, no nos ha sido necesario el hacer la partición de archivos o la partición de modelos, ¿no? Para pues tratar, poder manejar el elemento, ¿ya? Podemos manejar elementos muy grandes, 2 gigas, 3 gigas, entonces, y no tenemos ningún inconveniente en la velocidad, ¿no? Simplemente se pone un poco más pesado cuando queremos mostrar más elementos, ¿no? Pero normalmente, pues, si estamos modelando el acero de refuerzo, no es necesario, digamos, ver el acero, todo el acero de nuestro modelo, ¿no? Simplemente vamos a ir revisando el acero en situaciones específicas, ¿ya? Entonces, si es que son elementos muy grandes, es probable que, como cualquier otro software, necesitemos una computadora un poco más potente, ¿ya? Pero en términos comparativos con otros software del mercado, sí es bastante más liviano, ¿no? En lo que es la lectura, en el renderizado, digamos, de los elementos de acero, ¿no? Y hasta en los elementos, por ejemplo, circulares, ¿no? He tenido situaciones en las que otros software, estribos circulares, los consideran muy pesados para poder mover un modelo tan fácilmente, ¿ya? A ver, por ejemplo, y aquí ya se está abriendo, y pues es un modelo, digamos, un poquito más complejo, ¿no? Donde tengo ya una cantidad considerable tanto de acero como elementos de concreto, ¿ya? Y todos están manejados pues en un solo archivo, ¿no? También puedo referenciar modelos IFC, también puedo referenciar modelos IFC, modelos CAD, ¿no? Y los puedo colocar como plantilla para poder trabajar, ¿no? Puedo convertir también los elementos IFC a elementos nativos de tecla, también por ejemplo es posible,
¿no? Y también pues podemos, como preguntaron en ese momento, podemos tener pues todos nuestros planos, ¿no? Dentro de un modelo, ¿ya? Entonces, todos nuestros planos tenemos la posibilidad a nivel de planos también de poder ver, por ejemplo, las versiones de los dibujos, ¿no? Entonces, cada vez que yo hago un cambio, ¿no? O una modificación o un guardado, digamos, de nuestros dibujos, cada vez que yo guarde un dibujo, se me va a crear un historial de las versiones del dibujo, ¿no? Entonces, y cada vez que haga una modificación y yo abro mi plano, me va a indicar con una nubecita en qué parte ha cambiado, digamos, ese dibujo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá ven el nivel de detalle o el nivel que se puede alcanzar en un dibujo, que es básicamente pues como el de cualquier software 2D, ¿no? Entonces, podemos aquí nosotros pues visualizar el detalle, podemos ir colocando, ¿no? Tenemos las mismas opciones para crear este elemento 2D como si fuese un software 2D, ¿no? Podemos acotar, podemos colocar etiquetas, textos, colorear, podemos colocar, bueno, una imagen 3D, por ejemplo, si queremos un nivel de imagen, podemos traer información de CAD también, de repente tenemos especificaciones técnicas, detalles que solamente tenemos en CAD, podemos tener nuestra biblioteca de detalles en CAD, y muchas cosas que podemos traer aquí, ¿no? Podemos traer, jalar nuestra tabla de cantidades de metrados que se actualice de manera automática, también es posible. Lo que es el cajetín, lo que es, digamos, el membrete, es configurable también. Podemos crear nuestros propios membretes, poner imágenes en los membretes y un abanico muy grande de opciones también, cosas que se pueden hacer en cuanto a dibujos. Bueno, por ejemplo, preguntan, en comparación de Tecla con el software de CPCAD, ¿cuáles serían sus diferencias? Este, como le mencionaba, lo que es Tecla Structure solamente es un software de modelado BIM, ¿ya? Entonces, no entra a detallar el tema de cálculo, ¿no? Entonces, CIPE sí hace cálculo, ¿ya? Y también entrega, pues, una información a nivel de BIM, ¿no? Pero por el caso de teclas, simplemente lo que hace es lo que es un modelado BIM nada más. Entonces, si queremos tener la opción del modelado y la opción del cálculo, tenemos que usar el tecla Structural Design, que es el que hace el diseño, y pasar todo al tecla Structure para hacer nuestro modelado para pues ya lo que es la fabricación, construcción o la gestión de la información. ¿Ya? Entonces, esto era algunos alcances que les quería dar con respecto a Tecla, ¿no? Si tienen alguna consulta, por ejemplo, si quieren algún detalle que se aclare, no duden en consultarlo y estoy abierto pues a las preguntas que ustedes puedan tener de este webinar, de esta pequeña charla, ¿no? Invitarles pues que todos estos aspectos que hemos visto ahora, todos estos elementos, toda esta información, ¿no? A nivel de modelado, de gestión, a nivel de creación de planos, se está desarrollando pues en el curso que se dicta pues en conjuntamente gracias a Teddy, ¿no? Entonces, si tiene alguna consulta, pues estoy abierto a aquellos que deseen hacer alguna pregunta, por favor, y bueno, eso sería pues todo por mi parte, ¿no? No sé si alguien tiene alguna consulta. He estado intentando responder algunas de las preguntas que había en el chat. Ya, si por ahí me ha faltado alguna, por ejemplo, traten de agregarla que ya voy a estar más atento al chat. ¿Ya? Si alguien tiene alguna consulta, por favor. Ya, no en consultar. Marco, bueno, no, el curso es el dueño de Tecla, es la empresa que es Streamable, ¿no? Por lo tanto, la certificación de Autodesk no corresponde a lo que es el Tecla. Entonces, solamente los software de Autodesk, Revit, AutoCAD, tienen la certificación de Autodesk, ¿no? En cambio, en Tecla no es posible, ¿no? Porque es otro propietario ya, digamos, del software. Las certificaciones de TEDI nada más, ¿ya? El tipo de archivos, archivo IFC y archivos CAD son los que podemos importar, Johnny, ¿no? Wilmer nos sabría hablar un poquito de análisis y diseño.
bueno, les daría un alcance, por ejemplo, del el software que se usa, ¿no? Para lo que es análisis y diseño, es el Tecla Structure Design, ¿ya? El entorno es un poquito más o menos parecido, ¿ya? No es del todo, en la página oficial, perdón, acá está, de la página oficial, ya se lo voy a pegar en el chat lo que es la página oficial, ¿ya? Y el software es más o menos parecido como cualquier otro software de cálculo, digamos, ¿no? Que nos permite pues hacer el diseño de estructuras como cualquier otro software de cálculo, ¿no? El nivel de modelado sí no es tan parecido como el que hemos estado viendo ahora, ¿ya? Pero podemos hacer esa interoperabilidad. Podemos modelar en Tecla Structure, pasarlo a Tecla Structural Design, diseñarlo en Tecla Structural Design y regresarlo, digamos, a Tecla Structure. Como esos dos softwares son del mismo propietario, entonces la interoperabilidad sí, no hay ningún problema, ¿no? Porque pues son creados, digamos, por el mismo dueño. Entonces, ahí sí no hay ningún inconveniente en cuanto a lo que es interoperabilidad entre esos dos softwares, ¿no? Entonces, vemos que podemos hacer cálculo de diferentes tipos de estructura, diferentes condiciones, ¿no? Para poder hacer el diseño estructural, ¿ya? Y pues tiene esa interoperabilidad entre ambos, ¿no? Entonces, ahí también, pero ya es otro software, ¿no? Es otra instalación, es otro entorno visual, por ejemplo, como pueden ver aquí, que ya no es diferente, ¿no? No es el mismo al que hemos visto en este webinar. Ya, por ejemplo, preguntan cómo se puede revisar interferencias entre elementos, ya, y por aquí tenemos una opción. Juan Carlos dice cómo se puede verificar. Vamos a ver, por aquí está por la derecha, un poquito más a la derecha. Me parece que estaba en gestión. Vamos a ver, nos está filtrando. Perdón. Vamos a buscar aquí. A ver, un momentito, ¿cómo está esto de aquí? Perdón. Hay una opción para hacer la evaluación de interferencias. Ya, déjame ver acá, lo encuentro. Mejor lo busco por acá. Vamos a ver. Es inteligente. Si no está por acá, está por acá. Vamos a ver A ver, un segundito, que por aquí estaba esto del proyecto tareas, administrar bloqueos, control de choque se llama, perdón. Ya. Yo lo voy a hacer como Clash, la versión en inglés, y esta es la versión de control de choques, ¿no? Seleccionamos los elementos que queremos evaluar y le damos una opción de nuevo, ya, y nos va a hacer una evaluación si es que existe algún choque y nos sale aquí la lista de todos los elementos que se están, digamos, chocando, ¿no? Esa es la opción que nos permite, digamos, la verificación de interferencia, ¿no? O choques, que lo llaman aquí en inglés, ¿no? Me pregunta, ¿qué limitades tiene la licencia estudiantil? ¿Se puede trabajar perfectamente con esa licencia? No, a los creadores del software no les va a gustar. Pero la versión educacional, digamos, pues, comparado con la versión comercial, es que en los planos no sale el texto de versión educacional, ¿no? Si es que le portan a PDF o en CAT, te va a salir con ese sello de agua, digamos, de versión educacional, ¿ya? Y las opciones que tenía, por ejemplo, en el momento de exportar que les comentaba, están deshabilitadas, por ejemplo, algunas de estas opciones también, ¿no? Ya, pero por lo demás, no he encontrado, digamos, alguna diferencia. ¿Sí? Entonces, ¿alguien más tiene alguna consulta? ¿Todo está ok?
El costo de la licencia, no lo tengo el monto exacto, ya a la mano, ya, pero existen tres tipos de licencias, ya. Una licencia que es por ejemplo, lo que es visualización nada más, ya. Este, otro, 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 otra licencia que es para, que nos permite, digamos, hacer, tiene un cierto límite de condiciones para el modelado, ¿no? Y la Diamond, que es la que viene más completa, ¿no? O sea, las tres tipos de licencia, por ejemplo, ¿no? La más básica es la Carbon, la que viene solamente para visualizar, gestionar la información, ordenarla y creo que cambiar unos atributos. La Graphics viene para modelar y documentar, ¿no? Pero, por ejemplo, no podemos trabajar con el tema de unidades coladas o cosas más al detalle que son para construcción. Y la Diamond, que es la más completa, ¿no? Si no me equivoco, esa está como que en $1000 al año, esta como en 3 y esta como en 6, por ahí más o menos, ¿ya? Pero esa es también una cierta ventaja que el precio es un poquito más elevado de la licencia, ¿no? Entonces, sin embargo, pues hay empresas que sí la usan, que sí la pagan por la ventaja que tiene también con relación a otro software, ¿no? Dependiendo de para qué es que lo necesitas, ¿no? ¿Existe tecla structure, arquitectura? Dicen, no, solamente hay lo que es tecla estructural, nada más, ¿no? No está, no tiene la función de arquitectura. Daniel dice, se puede, durante modelado se puede automatizar procesos. Sí, efectivamente se usa Grasshopper para el entorno visual y se puede usar pues aplicaciones con C Sharp programadas también para trabajar, automatizar los procesos que queramos, ¿no? En este caso es un poco más versátil, por ejemplo, cuando trabajamos con la API de tecla, ¿no? Porque no necesitamos cerrar y abrir tecla para poder ir probando las aplicaciones, ¿no? Simplemente con el tecla en funcionamiento o podemos ejecutar nuestras aplicaciones y ir probándolo, hacemos cambios, volvemos a ejecutar y así vamos probando, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Revit, en la API, cuando hacemos alguna modificación en nuestro código, hay que cerrar Revit y volver a abrirlo para hacer esa prueba, ¿no? Dice opción gratuita por tiempo limitado, es 30 días, Marco, ¿no? Y la versión educacional me parece que es un año. ¿Ya? Y si, bueno, si quieren averiguar un poquito más, por ejemplo, vamos a ver, con respecto a la programación visual que comentaba, vamos a ver un segundo. Sí, Juan, efectivamente Tecla es de la familia de Trimble, ¿ya? Entonces, recientemente se está haciendo un poco más conocido, pero por ejemplo a nivel de ingeniería, bueno, a nivel de estructuras metálicas, ya es conocido por mucho más tiempo, ¿no? A ver, déjame buscar aquí, tenía una opción que quería mostrarles. A ver, a ver. A ver si tiene alguna pregunta adicional. Bueno, no me carga lo que les quería mostrar. Tenía ahí un pequeño videíto del uso de Grasshopper, ¿ya? Pero no me está cargando. Ujú. Sí, bueno, se queda ahí cargando, así que.
Ujú. Así es, Juan. Trimble antes ha entrado en el nivel en el tema de topografía, ¿no? Que es un poco más, bueno, Tecla tiene bastantes años, la verdad, también. Un poco así, a nivel de América, ¿no? Normalmente Tecla se usa, más usado en Europa, digamos, ¿no? Ya que no me equivoco, ¿ya? Y porque hemos usado por ahí, ¿no? Bueno, no me acuerdo lo que le queremos. Ya, pero también, perdón, se me cerró el internet, ya, voy a compartir nuevamente. Ya, les decía que Trimble también bueno, es una empresa bastante grande también, que tiene varias opciones también, o varios software para lo que es el tema de construcción, ¿no? Desde topografía hasta, por ejemplo, el Trimble Connect, que es su entorno visual, digamos, o su entorno común de datos, ¿no? Que también es de Trimble, donde podemos, por ejemplo, visualizar modelos, ¿no? Vamos a ver si puedo entrar de aquí. Gestionar, digamos, algunos modelos. Podemos hacer reportes dentro con un grupo de trabajo, ¿no? Como un entorno común de datos normal, ¿no? Podemos subir nuestra información, digamos que podemos hacer muchas cosas dentro de este Trimble Connect, ¿no? A ver si me ayuda un poquito a cargar. ¿No? Tiene también, por ejemplo, un visualizador CAD, ese Trimble Connect, ¿no? Un visualizador editor de CAD, ¿ya? Entonces, por ejemplo, se puede, digamos, tener esas opciones, ¿ya? Ese es, por ejemplo, el Trimble Connect, ¿no? Se puede crear de diferentes archivos, se pueden abrir los modelos 3D, ¿ya? Se pueden visualizar, se pueden crear reportes, alertas, digamos, como filtrar la información y esto, por ejemplo, todo está dentro del entorno web, ¿no? Para esto, por ejemplo, no necesitamos instalar nada. Entonces, acá tenemos todos nuestros modelos que son o en formato de tecla o también en formatos IFC. Podemos traer modelos de Revit, de Allplan, o de cualquier otro software que nos exporte modelos en IFC, ¿no? Podemos visualizar, por ejemplo, toda la información. Aquí está toda la información que hemos exportado de ese elemento, ¿no? Podemos añadir, por ejemplo, especificaciones técnicas, añadir archivos, crear tareas, ¿no? O sea, para un reporte alguien encuentras una interferencia aquí y le dices, ¿sabes qué? Creamos una tarea, le asigna la tarea para que se resuelva, ¿no? Ya es parte de la gestión BIM, de, digamos, lo que es el uso de esta aplicación, ¿ya? Entonces, Trimble tiene también ya bastantes cosas interesantes que tienen que ver con lo que es el BIM, ¿ya? Entonces, es muy interesante, pueden revisarlo por ahí. También tiene lo que es de programación visual, programación con C Sharp y todo lo, digamos, no se queda atrás con respecto a otros software, ¿no? ¿No? Aquí está, por ejemplo, el triple Connect, ¿no? Es mucho menos pesado este marco, ¿no? El software pesa mucho menos, creo que 2 gigas o 1 giga si no me equivoco, ¿ya? Pero es mucho más liviano para poder nosotros ir probando, digamos, ¿no? ¿Ya? Y bueno, la versión web del Trimble Connect no pesa nada, ¿no? O sea, pueden visualizar modelos muy grandes y la renderización, digamos, es bastante, bastante buena, ¿ya? Entonces, es una buena herramienta para considerar dentro de su flujo de trabajo. ¿Ya? Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta adicional? Bueno, Marco, yo lo tengo instalado en una laptop, por ejemplo, así que no hay ningún problema, ¿no?
Para naves industriales se recomendaría más Tecla que Revit. Yo creo que sí. En el tema de estructuras metálicas, Tecla sí es mucho, mucho más amplio de lo que acabamos de ver. Entonces, creo que es mucho más recomendable. Así, Marco. ¿Ya? Entonces, bueno, creo que hay mucha diferencia. Digamos que Revit te permite hacer más cosas en el tema de otras especialidades, ¿no? Arquitectura, sanitarias, ¿no? Pero, por ejemplo, en un proyecto grande no puedes tener todas las especialidades en un solo archivo, así que digamos que no sería ningún problema trabajar en Revit la arquitectura o o las instalaciones y trabajar en Tecla pues lo que son las estructuras, ¿no? Normalmente empresas que se dedican solamente a la parte estructural son pues las que optan también por el uso de Tecla, ¿no? Pero si de repente en tu oficina solamente están dispuestos a pagar uno de los dos software, pues les convendría usar más Revit porque ya tienen la opción de trabajar con arquitectos, trabajar con especialistas de instalaciones y trabajar con estructural con un solo tipo de software, ¿no? Ya es cuestión pues de ver el aspecto económico, ver las condiciones de cada empresa, ¿no? Pero hay empresas que pues solicitan específicamente el uso de Tecla porque es el único software que usan, digamos, dentro de su entorno, ¿no? ¿Alguien tiene alguna consulta adicional? Bueno, creo que con esto damos por finalizado este webinar, ¿no? Agradecer a cada uno de ustedes por su atención. Gracias a todos los que han estado preguntando constantemente. Ya, y si había otras preguntas en otra plataforma, no sé si me podría ayudar porque eso sí ya no los he estado viendo, ¿ya? A ver, ingeniero, un segundo para revisar el Facebook, que también nos están viendo desde Facebook. Ujú. Sí, porque, a ver, por favor. Por aquí, Miguel Ángel Macedo pregunta, ¿en Tecla se puede obtener encofrados? Ya, al igual que por ejemplo en el caso de Revit, ¿no? Si queremos obtener alguna información, o tenemos que especificarlo en un parámetro por elemento o tenemos que modelarlo, ¿no? Entonces, también hay opciones para modelado, ¿no? Hay empresas de encofrados grandes, por ejemplo, que usan Tecla para hacer su modelado de encofrado, ¿no? O sea, un modelado real del encofrado, ¿ya? Entonces, se puede hacer también o modelándolo o pues obteniendo las áreas, digamos, de los elementos, ¿no? Pero el más exacto pues es modelándolo, ¿no? En el caso de Revit también muchas veces se suele modelar el encofrado para obtener ese metrado. Perfecto, ingeniero. Parece que no hay más consultas. Es la única consulta que teníamos. Daniel dice, por ejemplo, ¿qué bibliografía recomiendas con lo mencionado del API de Revit? Una pregunta. Un youtuber, ¿no? Que te enseña, por ejemplo, desde cero, ¿no? Y podemos ver la página oficial de perdón, de Tecla API, ¿no? La página oficial de Tecla API Developers, ya aquí encontramos todo lo que son las clases, los métodos, las propiedades, ¿no? Para comenzar con lo que es la API de Tecla, ¿ya? Y aquí hay, por ejemplo, Tecla, no, vamos a ver si lo encuentro rápido, ese youtuber. Ajá, este Razor CX, por ejemplo, tiene muchas aplicaciones, ¿no? Te explica cómo es que va creando pequeñas aplicaciones, digamos, para tecla, ¿ya? Y aquí, bueno, donde están sus playlists, perdón. Dice API, vamos a ver, por acá tiene, acá tecla, ¿no? Tecla Structures, acá tecla API, por ejemplo, cómo comenzar con el tecla API, un videito que te explica y una serie de tutoriales para poder hacer tus primeros pasos de una aplicación con tecla, ¿no? Entonces aquí se puede ir viendo, digamos, ir aprendiendo rápidamente, ¿no? Y la página oficial, pues la del mismo Trimble, donde está toda la información para nosotros poder ver los métodos o acceder a esa información, ¿ya? Y también, pues,
se instala pues cuando creas tu aplicación, instala lo que es ¿cómo se llama? El nuggets de tecla para poder referenciar todas las librerías, ¿no? No, ahí me voy a extender un poquito más, pero ahí se puede también obtener esa y verificando esa información, ¿ya? Entonces, bueno, hay un montón hay varios recursos, digamos, para comenzar a programar con teclas, ¿no? Por ejemplo, como vemos, en nuestro caso se puede interconectar con Excel, ¿no? Se crea una aplicación con Excel que se interconecta con tecla, puedes interconectar cualquier otro software, puedes interconectar web o lo que fuese, ¿no? Ya que la ventaja de este entorno de tecla que no necesitas es que la aplicación se ejecute dentro de tecla, ¿no? Tú la puedes ejecutar desde fuera y automáticamente reconoce la información. Ya en el caso de Revit, por ejemplo, tú tienes que ejecutar tu aplicación dentro de Revit. ¿Ya? Esa es una gran ventaja que a mí, por ejemplo, me ha servido mucho el tema de programar con tecla. Dice, hay una referencia en realizar el código con VS Code y VS. Cuando realizamos código, Daniel, para lo que es aplicaciones dentro de, por ejemplo, con C Sharp, para Revit o para Tecla, necesitamos compilar ese código, ¿no? Entonces, el Visual Studio es el que me permite hacer esa compilación y obtener los archivitos, la librería, los DLL para poder ejecutarlo, ¿no? O generar los .exe en el caso de Tecla, por ejemplo, para ejecutar una aplicación. Entonces, con el VS Code no se puede hacer eso, ¿no? VS Code, más que todo, bueno, se usa para lo que es el entorno web o también se puede usar para programaciones con Python, ¿no? Pero si solamente quieres escribir código, puedes usar VS Code, pero necesariamente tienes que crear un compilador para crear el ejecutable de ese código que estás haciendo, ¿no? El más recomendable es el Visual Studio, ¿no? Se generan detalles de las verificaciones de conexiones de acero. Johnny, a nivel de, si hablamos de diseño estructural, no, Tecla no hace lo que es el diseño estructural para hacer verificaciones, ¿no? Podríamos de repente automatizarlo creando una pequeña aplicación, se podría hacer esa validación, ¿ya? Pero por defecto no viene, digamos, esa opción de validación, ¿ya? Entonces, no hay más preguntas. Sí, parece que no. Bueno, Parece entonces, que no. muchas gracias con todos. Sergio. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchísimas gracias. Parece que esas han sido todas las consultas. Muchísimas gracias, ingeniero. Entonces, ahora sí vamos a poder proceder al sorteo de una beca para el curso de Tecla Structures para BIM en concreto armado. También a cargo del ingeniero Franklin, que el día de hoy han podido acceder a esta conferencia. Muchísimas gracias. Por favor, todos despídanse del ingeniero y agradezcanle por la conferencia del día de hoy. Sí, muchas gracias con todos. Que tengan un buen fin de semana y espero verlos algunos de ustedes ahí en el curso.